Sanamente, nuestro tercer capítulo. Nuevamente gracias por la acogida que ha tenido el programa. Muy contentos con los resultados y muy contentos de saber que estas herramientas les están a ustedes llenando la cabecita de información para que todos tengamos una mejor salud mental. Me encuentro nuevamente con la líder del Departamento de Salud Mental, la doctora Erika Cardona. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Como siempre suelo decirles, muchísimas gracias por hacerme parte de este proyecto tan interesante. Y como les decía hace un momento, Daniel, ha sido maravilloso ver cómo los videos que ya hemos logrado hacer en redes sociales tienen comentarios, nos piden sugerencias, recomendaciones, así que chévere que sirva la herramienta y que esté funcionando. Y más que todo también a método de capacitación, ¿cierto? Para nuestros colaboradores que han estado muy pendientes del contenido que se ha subido a lo largo de este último mes con los 2 primeros capítulos y ya bueno, con este tercero y vamos a seguir. Listo, esto va para largo y vamos a seguir dándoles muchísimo contenido. Como les conté hace 2 semanas se viene un podcast nuevo, un poco más enfocado hacia lo médico, pero también para que se vayan preparando de que van a tener contenido todas las semanas de parte de la Clínica Medicentro. ¿Listo? Bueno, para hoy preparamos un temita que a mí me parece muy chévere porque son herramientas muy útiles para todo el tema de adaptarse a las circunstancias, ¿cierto? De ser una masita y amoldearse un poquito más a lo que nos pide la vida en ciertos momentos. Entonces, Doc, hoy vamos a hablar de resiliencia y adaptabilidad. ¿Listo? Entonces, comencemos por el principio. Contemos a la gente qué es resiliencia y adaptabilidad. Bueno, estos dos temas que vamos a manejar en el día de hoy, a mí me encantan, porque básicamente si nosotros nos dedicáramos a trabajar en nuestra resiliencia y en la adaptabilidad, podríamos ser más felices. Es que es así de sencillo, casi que son sinónimo de felicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia, que además es una palabra que en un momento determinado, ahorita lo vamos a tocar más adelante, en especial en pandemia, escuchábamos la palabra resiliencia y como que se había convertido en algo muy común, muy posiblemente sin saber realmente lo que significaba, pero hoy en día, y más adelante lo vamos a hablar, tenemos la claridad de lo que esto significa. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, se trata, digamos, de esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder, ¿qué? De poder enfrentar, darle manejo, adaptarnos y obviamente recuperarnos de situaciones, digamos, que puedan ser críticas o que sean muy difíciles en un momento determinado. Cuando hablamos de adaptabilidad, ya hablamos más de esa capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos a los cambios de la vida. ¿Por qué este tema es tan interesante? Porque es que cambios hay todos los días y durante todo el día, inclusive mientras estamos en el podcast, se van a dar cambios. El mundo es cambiante, es dinámico. Entonces, si nosotros trabajamos en esa resiliencia y en la adaptabilidad, realmente vamos a tener, digamos que unas herramientas bien interesantes para poderle dar manejo a muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es que se presentan, digamos que condiciones, eventos en el día a día que son inevitables. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, ¿podemos evitar aquellas cosas que nos van llegando y que surgen de un momento determinado? La respuesta es no, cuando no dependen de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Tener esta clase de estrategias, estas herramientas, desarrollar estas capacidades para, obviamente, afrontar las cosas de una manera diferente. Cuando hablamos de ser una persona resiliente, Doc, hablamos de qué exactamente. ¿Eso sería una cualidad de una persona o cómo lo podríamos definir? ¿O simplemente como una habilidad? Digamos que es como esa capacidad o como esa habilidad. De hecho, la resiliencia no precisamente tiene que ser algo con lo que nosotros como que nazcamos y esté por toda la vida. La vamos desarrollando. Okay. Entonces, esa capacidad, hoy en día hablamos mucho de habilidades. Y realmente hoy en día se ha convertido en una habilidad adicional que nosotros debemos desarrollar. O sea, la idea es que la desarrollemos para que nos ayude a complementar muchísimas áreas de nuestra vida. Entonces, es más como esa capacidad, esa habilidad. Inclusive podríamos hablar de una destreza que cada vez la idea es que fortalezcamos más para que veamos toda la utilidad que tiene, que vamos a ir revisando. Listo, como todos los capítulos vamos a empezar con nuestros datos y estadísticas, ¿cierto? Entonces un poco investigando en internet, voy a leer el primer dato y dice resiliencia y salud mental. Estudios de la Asociación Americana de Psicología
muestran que personas con altos niveles de resiliencia tienen un 50% más de probabilidades de recuperarse rápidamente de dificultades emocionales y de estrés. Esto significa que la resiliencia fortalece la estabilidad emocional y mejora el bienestar mental. Este es un dato que además de todo es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros somos resilientes y cuando somos totalmente adaptativos, vamos a tener lo que hablábamos hace un momento, esa capacidad para realmente superar una cantidad de situaciones que se puedan presentar, que digamos que normalmente pueden ser adversas. Eso sí, si todo es positivo, si todo está bien, pues digamos que no necesitamos tanta resiliencia, simplemente listo, todo funciona y estamos ahí. Pero entonces digamos que se aplica mucho más para cuando hay esas situaciones que son tan complejas que podemos sentir inclusive como que nos pueden ganar, que nos pueden devastar, ahí es donde surge. Inclusive, algo también muy importante, cuando somos resilientes también logramos disminuir niveles de estrés, probabilidad de pronto inclusive de enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos esas capacidades que son adicionales. Listo, totalmente de acuerdo. Además que por ahí dicen que con los datos no se refutan, ¿no? Con el número no se refuta. Entonces, bueno, dice otro dato que encontré, el impacto que tiene la resiliencia en el trabajo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, trabajadores con una mentalidad resiliente reducen hasta en un 30% sus niveles de ansiedad y agotamiento, lo que aumenta su rendimiento y satisfacción en el trabajo. La resiliencia, en este sentido, se convierte en un recurso esencial para manejar el estrés laboral y los cambios constantes. Y como tú dices, con las cifras no vamos a discutir. Y es también totalmente cierto. ¿Por qué? Porque cuando somos adaptables y somos resilientes, inclusive podemos tener momentos de ese agotamiento, como de esos instantes en donde sentimos básicamente no puedo más, como que estoy a punto de hacerme a un lado. ¿Por qué? Porque realmente esas capacidades propias, esas herramientas propias, sentimos que ya se han sobrepasado. Entonces, cuando vemos este tipo de estadísticas sobre el impacto en el trabajo, nos va a ayudar ¿qué? A manejar precisamente el tema del estrés, nos va a enseñar y nos va a ayudar a poder identificar oportunidades, ¿listo? Las personas resilientes, en lugar de, digamos que de hundirse y devastarse y no poder con las cosas, identifican oportunidades en lo que sucede. Entonces, a nivel laboral nos sucede exactamente lo mismo. El impacto de cualquier condición cuando la persona es resiliente va a ser menor y se va a convertir en ¿qué? En esa oportunidad, no en un problema, no en una situación que simplemente nos gana y que nos agota y que nos deja como fuera de la competencia, sino que es un reto. Listo, está sucediendo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿De qué manera voy a enfrentar y afrontar? En ocasiones, cuando se habla de resiliencia, la gente confunde con sentir miedo, con entonces sentir temor y no afrontar. Y es totalmente lo contrario. Es saber darle el manejo, afrontar y obviamente a nivel del impacto sobre el trabajo vamos a ver una gran diferencia. Y que creo que uno puede ser resiliente no solo con la parte de la salud mental, sino realmente con cualquier aspecto de la vida. Digamos que muchas veces se han visto los casos de las que personas enfermas que tienen enfermedades diagnosticadas de las que no pueden retornar y simplemente por la actitud, por esa resiliencia, me adapto al cambio, voy a disfrutar, ya no puedo controlar lo que está pasando y de un momento a otro sus enfermedades empiezan a sanarse. Entonces uno dice que va a ser fundamental cumplir el tema de esa resiliencia y ese fortalecimiento de la salud mental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y uno lo puede ver aplicado a cualquier cosa, realmente, en el ámbito laboral, personal, en todo. Entonces, importante que nos empecemos a grabar toda esta información porque acá este último dato que te quiero dar viene muy relacionado a lo que hablabas ahorita de la pandemia. Y dice, durante la pandemia el 70% de quienes ya habían trabajado en estrategias de adaptabilidad y manejo del estrés reportaron una mayor estabilidad emocional en comparación con aquellos que no habían desarrollado estas habilidades. Exactamente. Y aquí sale este dato precisamente de la pandemia. ¿Qué sucedió? Y creo que acá nos vamos a sentir identificados todos, independiente del lado en donde hayamos estado durante la pandemia. ¿Qué sucedió? En la pandemia nos tocó ser totalmente adaptativos
al cambio, es que fue un cambio de paradigma, el mundo cambió. Entonces no es que haya cambiado una situación, una condición temporal. Al principio decíamos, no, esto es cuestión de unas semanas, luego se hablaba que de pronto iban a ser unos meses y pues terminamos realmente en un tiempo bastante extenso. ¿Qué sucedió en la pandemia? Empezamos a ser totalmente innovadores. Entonces, por ejemplo, estábamos en la casa y ¿qué hacíamos? Además de trabajar, obviamente los chicos estudiar y todas las actividades, empezamos a hacer una cantidad de actividades que ni siquiera sabíamos que podíamos desarrollar. Eso es un ejemplo sencillo de esa resiliencia y de esa adaptabilidad. O sea, este elemento realmente es tan importante que nos tocó hacer. Yo siempre les digo, quienes en ese momento estaban muy jóvenes en pandemia y obviamente tocó echar mano de todo lo que era la virtualidad, para ellos fue maravilloso. ¿Por qué? Porque simplemente sabían cómo funcionaba. Total. ¿Qué nos tocó de pronto a los que éramos un poquito más grandes? Nos tocó empezar a adaptarnos y a aprender. Al principio fue difícil y ahí yo me identifico. Para mí el tema de la capacitación virtual, la sesión virtual se me complicaba, le pedía ayuda a mis hijos, había momentos en que decía yo no puedo con esto, yo quiero es presencial y nos tuvimos que ir adaptando y fuimos resilientes. Hoy en día, cuando cualquier persona se acerca, digamos a nivel ya de consulta privada o alguna recomendación a un compañero de trabajo y sienten que no pueden, yo utilizo el ejemplo y siempre les digo, sobrevivimos a una pandemia y sobrevivimos todos los que estamos viendo este podcast. Todos nosotros somos sobrevivientes de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es posible y que la resiliencia está ahí. Que nos toca simplemente echar mano de ella. A veces digamos que en esa época no sabíamos que eso era resiliencia, sino que decíamos, oiga, es que tenemos muchas estrategias, es que estamos siendo... No, y el tema era como en ese momento, porque era de fuerza mayor, o me acomodo y me adapto a esto que está sucediendo, o no tengo nada que hacer, porque simplemente no había más alternativa. Sí. Más que la imposición, es que era una cuestión de vida o muerte. Exactamente. Y por ejemplo acá un paréntesis importante cuando hablamos de este tema y digamos de ejemplos como tal de resiliencia en lo que nosotros hacemos en el sector salud y digamos que de manera muy específica en nuestro trabajo dentro del Medicentro. Nosotros lo vemos permanentemente en nuestros pacientes. Hay pacientes, digamos, que pueden tener un accidente o una situación similar, que sea muy, muy, muy parecida. Y vemos cómo uno sale adelante y logra muchas cosas y otros se quedan. Tienen el mismo tratamiento, obviamente son organismos totalmente diferentes, que reaccionan distinto, que funcionan distinto, pero lo que vemos es esa actitud que tienen, ese pensamiento resiliente y esa adaptabilidad. Y los vemos que ellos mismos dicen, yo puedo, yo soy capaz, y yo voy a muy ligado a esa parte como del optimismo, ¿no? De ser positivos. Yo creo que el ser resiliente y el ser negativo podrían ser casi que antónimos. Totalmente, O sí. sea... Una persona resiliente jamás va a ser negativo, pero una persona negativa puede trabajar en la resiliencia y puede cambiar realmente. Exactamente. Entonces ahí está esa adaptabilidad. Súper. Listo. Vamos a pasar entonces a nuestro segmento número 2 de mitos y realidades. Buscando un poco en internet, hablando con la gente del común, te traje 3 mitos. Entonces el primero es que la resiliencia es un rasgo fijo, o sea, uno nace resiliente. Bueno, este es un mito y en este momento vamos a tumbar el mito. Claramente hay personas que sí son más resilientes que otras. Un elemento, un factor sencillo para, por ejemplo, tener esa característica, habilidad, destreza, como lo hemos mencionado, es, por ejemplo, el patrón de aprendizaje que tuvimos. Si nosotros tuvimos, ya sea los padres, los abuelos, las personas con quienes crecimos, que fueron resilientes, es decir, que fueron positivos, optimistas, que de una situación complicada siempre sacaron una oportunidad, hoy evidentemente nosotros vamos a tener un mayor nivel, digamos, de resiliencia y va a ser más fácil. Pero así como muchas otras habilidades, la resiliencia la podemos trabajar. Entonces, ahí sí toca que, y por eso es que van de la mano, tomar la decisión en un momento determinado de cambiar. Nos toca cambiar muchas veces estructura de pensamiento. Lo que tú decías ahora, empezar a pensar en positivo. Nos pasan cosas negativas, le podemos poner otros nombres, maquillarlo. Sí nos pasan cosas negativas, cosas que se salen muchas veces de nuestro control y que nos están afectando. Pero ¿dónde está la diferencia?
cómo lo asumimos y qué hacemos obviamente para darle ese manejo. Entonces, no es un tema fijo, hablamos al principio, esto es totalmente dinámico. Entonces no es que el bebé nazca resiliente, no, nos vamos formando y ¿y quién se encarga de eso? El día a día, nuestro contexto familiar, laboral, académico, y creo que social. en ese tipo de circunstancias que nos hacen volvernos resilientes, a las buenas o a las malas, es donde está la oportunidad de crecimiento siempre. En esa incomodidad, en eso todo. Si no sacamos esa parte resiliente, optimista, positiva, creo que más de uno nos toca en la vida. Claro, totalmente. Y ahí en donde, cuando digamos que se revisa este mito, ahí es donde nosotros vamos a mirar recomendaciones y tipsitos, pero acá también es muy importante, digamos, construir nosotros mismos esas redes de apoyo. Cuando algo no está saliendo bien, es importante rodearse de personas que sean también positivas y que tengan oportunidades, que nos digan, no, si es posible, ensaya esta opción. Que nos vean al menos mirar con otros ojos las situaciones. Claro, pero cuando estamos en una situación bien difícil y de pronto vamos y buscamos al que sea más negativo, menos resiliente y menos adaptativo, pues realmente de ahí no van a salir cosas positivas. De ahí no sale nada. Listo, que el siguiente dice, la resiliencia significa ser duro y sin emociones. Todo lo contrario. Cuando hablamos de resiliencia, casi que yo como que la cojo esa palabrita, esa característica y la uno con otros elementos. Para ser resilientes hay que ser altamente emocional, hay que ser empático, hay que tener muchísima inteligencia emocional, debemos ser muy asertivos, entonces ella no llega solita y simplemente se da entonces, no, es que es muy duro de emociones, es que es como una roca y por eso aguanta. La resiliencia no se trata de aguantar ni de no sentir, sino por el contrario, de poder darle manejo a esa parte emocional, que ahí es cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Es pura adaptabilidad, pero surge de ¿qué? De todas esas habilidades o competencias blandas que tenemos los seres humanos. Por eso es que podemos trabajarla y fortalecerla. Y va muy ligado de la mano a la aceptación, ¿no? Como está esta situación, me toca aceptarla, no le puedo llevar la contraria a la situación porque está pasando. Acepto lo que pasa y miro cómo puedo yo moldear mi estructura mental, mis emociones para llevarlo un poco más fácil todo. Inclusive en estos días, digamos que he hecho hacia atrás y hablamos de un elemento bien importante que lo hemos estado mencionando mucho y es el tema de la conciencia plena o del mindfulness. Todo esto, mire que todo se va relacionando en un momento determinado. No es exactamente, no es que generemos un bloque, un muro de contención y simplemente de ahí no pasen las cosas. Por el contrario, cuando somos resilientes, estamos en el aquí y en el ahora. ¿Qué está sucediendo? La situación es esta. Me está afectando de esta manera. Me está ocasionando ciertos inconvenientes. ¿Y qué puedo hacer yo? Exacto. ¿Qué hago yo? Con lo que pasó, pues ya, simplemente de eso es que tenemos que aprender. Pero la situación es la actual, es el ahora. Entonces, ¿qué hago con esto? Por eso es que cuando hablamos de resiliencia, es cómo afrontamos y cómo cambiamos, digamos que esa situación compleja en una nueva oportunidad. Entonces, ahí sale que también esa conciencia plena. Yo creo que nos va a tocar hacer un capítulo completo de mindfulness. No, con toda seguridad. Porque en todos los capítulos lo nombramos como herramienta, y eso que no hemos llegado a las herramientas, pero en todos los capítulos aparece como una herramienta muy valiosa para manejar todo el tema de problemas de salud mental. Sí. Y también todo lo que hablamos estaba muy relacionado, por ejemplo, el capítulo anterior del estrés laboral. Porque en los datos estábamos viendo que las personas que más resiliencia tienen son las que menos trastornos mentales tienen en el trabajo. Claro. Y volvemos al punto. Y no es que entonces la persona resiliente no siente o tiene mayor poder de aguante. Una cosa es soportar y dar manejo y otra cosa es aguantar, evitar y bloquear. Y que yo saco una conclusión con lo que hemos hablado, y es que una persona resiliente sí es más feliz. Totalmente, así de sencillo. Entonces, ¿por qué uno lo ve feliz siempre? Dirán, no, es que se no siente, se no le importa nada. No, pues es que uno ya sabe adaptarse, sabe todo, uno no se va a marcar. Inclusive a veces surgen comentarios que hacemos que son puros mitos. No, es que tal persona siempre está sonriendo, siempre está feliz. Es que no tiene problemas. Es que nació con estrella y jamás ha tenido situaciones difíciles. No, todos las tenemos, pero la diferencia está en cómo le damos manejo. Entonces, y más adelante vamos a tener que hacer un capítulo completo de esas estrategias, pero miren qué es esa conciencia plena. ¿Qué está sucediendo?
¿Qué hago con lo real, con lo que hay y cómo me proyecto? Entonces, cuando hablamos de esta palabrita, a mí me encanta porque realmente es eso. Para todo. Simplemente desbloqueo básicamente mental. Yo creo que las personas que apliquen Mindfulness 24/7 deben ser... Bien felices. No sé. Bueno, el último mito del que vamos a hablar dice: la resiliencia solo es importante durante los momentos de crisis. Bueno, en los momentos de crisis funciona perfectamente, que es lo que hemos estado revisando. Entonces llega ese momento de crisis y ahí donde digamos que hacemos ese análisis de la situación, de la oportunidad y salimos adelante. Entonces, en los momentos de crisis es muy importante y es lo que nos ayuda, digamos, que a estar del otro lado y pasar la situación. Pero la resiliencia siempre está ahí. Lo que pasa es que cuando no hay crisis, digamos que de alguna manera está como más tranquila la resiliencia, sí, pero es esa competencia, capacidad, herramienta, lo que hemos dicho, para el manejo del día a día. Volvemos al tema de ¿qué? Al manejo del estrés, de los conflictos. Podemos decir, simplemente para no hablar de una crisis, el estrés laboral, que uno a veces tiene muchas cosas y está estresado. Eso como tal no es una crisis, es un simple evento y uno aplica a ser resiliente. Bueno, ¿cómo hago para salir de esto rápido, sin estresarme? Listo. No precisamente tiene que ser en crisis. Exactamente. O no me pasó el bosque meditado, pero me pasó el otro. Bueno, toco en este. O sea, como meterle esa resiliencia a cualquier aspecto de la vida, sí, va a llevar todo más fácil. Porque es que miren que cuando hay resiliencia, cuando somos resilientes como tal, simplemente nos va a ayudar a algo muy sencillo y es establecer relaciones que sean saludables. Y no las necesitamos para una crisis, las necesitamos para el día a día. De hecho, no hay nada más, tal vez positivo, que cuando estamos en una situación de crisis, acercarnos a alguien que sea muy positivo y resiliente. Y a veces nos dicen 2 o 3 palabritas y como que reaccionamos y decimos, oiga, sí, además yo puedo, yo tengo la capacidad, yo lo he logrado en otros momentos de mi vida. Entonces, sí se puede hacer. Entonces, es una actitud, es una competencia, una cualidad, una característica que debemos tener en el día a día. Y cuando hay crisis, básicamente como ahí sí, activar el paracaídas y ahí sí, que nos ayude a ubicar y a funcionar, pero está presente en todo momento. ¿Cómo lo hemos representado? Lo que hemos dicho, actitud positiva. Cuando la persona tiene esa actitud positiva, genuina como tal, y que vemos que solucionan, pues simplemente ahí está la resiliencia. Y que así no sea genuina, sino que empiecen a inyectarse de a poquito, así vean que se lo están forzando el tema del positivismo y se les queda ahí grabado y ya después lo hacen genuinamente. Y espero que pues las personas que estén viendo este podcast lo estén viendo bien, chéveres, sonrientes, pero que sepa que cuando llegue la crisis, repitas este capítulo. Exactamente. Sí, esto está saliendo muy chévere este capítulo precisamente porque estamos hablando de una habilidad muy necesaria en general para cualquier aspecto de la vida. Bueno, Doc, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento y quiero que nos empieces a llenar de consejos, de tipsitos. ¿Qué nos puedes decir nosotros para mejorar en este tema, en este aspecto, volvernos más resilientes día a día? ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, entonces cuando nosotros, digamos que vamos a partir de algo y es que vamos a empezar a practicar y a trabajar la resiliencia. Entonces, un tipcito que es muy importante y más o menos se los mencionaba hace un momento, es que rodearnos de personas que nos generen ese bienestar. Por ahí cuando hablamos y pues lo hemos mencionado de aquel tema de las personas tóxicas, las personas que se quejan, que solo ven la parte negativa, o sea, realmente esas personas existen. Y cuando nosotros queremos empezar a tener una actitud positiva y diferente, qué chévere buscar esas personas vitamina o esas personas que son muy positivas y que nos ayuden. Entonces la idea es que fortalecer y conectarnos con aquellas personas y elementos que son muy importantes y que nos van a ayudar en un momento determinado. Entonces eso de conectarnos y fortalecer relaciones es muy importante, no sentirnos solos. Hace parte precisamente de una herramienta para la resiliencia. Y lo mencionamos, creo que fue en el primer capítulo, lo de la persona vitamina. Esas personas que uno a veces mira como unos angelitos que Dios o la vida le mandaron a uno como para ese momento de fortalecimiento entre partes, ¿no? Súper. Sí. Bueno, ¿qué más tienes para nosotros? Bueno, en todo esto también es muy importante mantener como esa mentalidad que sea esperanzadora. ¿Qué pasa cuando se pierde la esperanza o cuando a nivel de psicología hablamos de desesperanza aprendida y es cuando la persona dice, ya he ensayado, pero pues obviamente eso es un proceso largo, pero he ensayado, he hecho, no funciona y básicamente ya no tienen y sienten que no pueden más? En este punto es muy importante que empezar a cambiar esa parte.
empezar, por ejemplo, a darnos cuenta que existen muchas alternativas, que podemos hacer cosas diferentes, empezar a trabajar en retos que sean realmente, digamos, como lo hemos comentado, medibles y cuantificables. Entonces, retos que logremos. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a ser resilientes, pero de pronto decimos, pero es que lo he intentado antes y no lo he logrado y finalmente todo me sale mal, empecemos a estar más aterrizados y vamos poquito a poco. No es que mágicamente al otro día amanezcamos siendo resilientes, pero es un proceso. Entonces, como es un proceso, trabajemos en esas estrategias constantes, en ese lograr retos pequeños para realmente ir fortaleciendo. Cada día con su afán. Sí. Si no soy una persona que hace ejercicio, propóngaselo. Ya fue una semana. Le duele el cuerpo, pero bueno, ya fue una semana. Y así todos los días sus batallas propias y yo creo que eso genera esperanza, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya que tú dices eso, algo que nosotros podemos desarrollar, digamos, es decir, no fácil, pero que es más cotidiano. Tema de hábitos saludables. De hecho, dentro de estos consejitos iniciales, nosotros tenemos que cuidar nuestro bienestar. ¿Y nuestro bienestar qué? Es el tema de la alimentación, es el tema del ejercicio, es el tema de tener rutinas que sean sanas. Cuando nosotros empezamos a generar, a desarrollar o a fortalecer aquellas cosas que en un momento determinado de pronto pensamos que casi que era imposible, vamos a tener un ejemplo de resiliencia. Nos damos cuenta que sí es posible sentirnos bien. Que sí podemos. Ustedes miren que acá se va mezclando todo. Esto es que salud mental. Eso, buscar ese punto de equilibrio. Y nosotros sí lo podemos hacer, sí es nuestra responsabilidad. Y es una herramienta fundamental. No, perfecto, Doc, esos consejitos que nos acabas de dar. Y sí, muy importante porque de pronto va a parecer que muchos de estos tips son repetidos todos los capítulos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya hemos hablado del tema de hábitos, de alimentación, de ejercicio, pero es que los tenemos que unir realmente porque es que nos damos cuenta, bueno, sirve para la salud mental en general, que fue el primer capítulo. Sí. Para el tema de estrés laboral, también el tema de hábitos. Ahora estamos hablando de resiliencia y de volvernos adaptativos, sirve también. Entonces no se les haga raro que a lo largo del tiempo se repitan porque es que no son herramientas que tenemos todos al alcance de la mano para estar mejor, simplemente para buscar para lograr bienestar, exactamente. Entonces, cuando hablamos de bienestar, vamos a estar hablando de manera repetitiva de aquellos elementos sobre los cuales podemos trabajar para el bienestar, y es todo esto que hemos estado hablando. Perfecto, vamos a pasar al cuarto segmento que tenemos acá y es nuestra caja de herramientas. Así que quiero que hoy nos sorprendas con las nuevas herramientas que nos traes. Bueno, como estamos hablando de resiliencia, de adaptabilidad, entonces un elemento clave cuando hablamos como de esa caja de herramientas es ese comienzo de la visualización que queremos tener, obviamente de nosotros mismos y del contexto como tal. Entonces, cuando hablamos dentro de esa caja de herramientas de la visualización positiva, es siempre, recuerden que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces empecemos a visualizar. ¿Qué funciona muy bien en esta parte? Cuando de pronto nos sintamos un poco devastados, como que no lo logramos, pensemos en aquello que hemos vivido. Pensemos en de dónde venimos, cómo nos ha tocado, qué hemos logrado, en qué punto estamos y qué perspectiva futuro tenemos. Cuando hacemos esta visualización positiva, casi que en ese ejercicio sencillo, nosotros mismos nos vamos a decir, es que lo he logrado cosas muy importantes en mi vida, realmente es posible. Entonces, lo primero, esa visualización positiva y esa planeación de metas. Si nosotros no planeamos metas, recordemos que en nuestra vida personal debemos tener, como en las organizaciones, una visión, una misión, unos objetivos. Apliquemos lo mismo con nuestra vida para esa visualización y esa planeación como tal a nivel personal. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué tiempo me voy a dar? Y nos va a enseñar a trabajar cosas diferentes. Y muy importante lo que decías ahorita de medir, ¿no? De no simplemente decirlo, sino bueno, ¿cómo voy a medir si estoy cumpliendo mis metas y objetivos? Y para esto vengo acá con no sé si tú lo conoces, Doc, los objetivos SMART. Cuéntame. Entonces, SMART, S-M-A-R-T. La S de específicos, bueno, specific en inglés. M de medibles, A de alcanzables, R de realistas y T de time,
de tiempo. La idea es como empezar a medirlos. Obviamente, entonces les voy a poner un ejemplo. Soy una persona que me estoy proponiendo empezar a bajar de peso, pero no me gusta el ejercicio. Entonces voy a bajar de peso solamente con dieta, con alimentación. Entonces tengo que pasar de las 3.500 calorías que me como al día a pasar a 2.500. ¿Cuál es la meta específica? Bajar X cantidad de peso. Medibles. La pesa, estoy en tanto y quiero llegar a tanto. Alcanzable. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Realista. ¿Puedo hacerlo? O sea, me estoy proponiendo bajar 100 kilos en un día. Uno sabe que no. Sí. Pero uno dice, bueno, ¿puedo bajar 5 kilos en un mes? Y uno dice, bueno, vamos a ver, yo creo que sí. ¿Y el tiempo? ¿En cuánto duración? Un mes. Entonces yo creo que cuando uno empieza a jugar con las variables y más cuando las cosas tienen que ser medibles, es mucho más fácil saber si uno se está cumpliendo o no. No solamente el hecho de, es que quiero bajar de peso, pero no sé ni cuánto estoy pesando. Sí, no, es que, claro, entonces, con lo que tú dices, ese, digamos que es un elemento básico y casi como que esencial para que empecemos a trabajar. Y, por ejemplo, acá viene otro elemento de la caja de herramientas, y es precisamente ese cambio, digamos, o ese reencuadre cognitivo, es decir, de pensamiento. La idea es que nosotros empecemos a establecer metas y propósitos que sean realizables, y ahí es donde está el tema. Es que voy a bajar, no sé, 20 kilos en una semana. Pues, realmente no, lo único sería de pronto si dejamos de comer, si nos enfermamos. O una cirugía para que... Sí, ya un tema así, pero la idea es que realmente hagamos cosas que nosotros podamos medir en un momento determinado y que funcionen. Y ser paciente, saber que los cambios son de tiempo, que es un proceso. Claro, y a medida que vamos, digamos, creciendo y vamos siendo adultos, empezamos a ver esa gran diferencia. Cuando estamos pequeños, cuando estamos en la infancia, si nosotros le ponemos a un niño, no sé, que elija un premio como tal y le ponemos una tarea a largo plazo y se gana el premio, puede ser un premio así maravilloso o de pronto algo inclusive más pequeño, pero a corto tiempo se va a ir por lo que es rápido. ¿Listo? Porque pues básicamente así funciona. Mientras que cuando nosotros ya somos adultos y nos dan opciones, puede ser que el mejor premio, de hecho, el mejor premio es el que también demanda mucho más, digamos, sacrificio, tiempo, compromiso, esfuerzo. Exactamente. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, cuando hablamos de ese reencuadre cognitivo, es empezar a cambiar nuestro pensamiento. Hay muchas personas que de entrada son negativas. De hecho, cuando de pronto algo no nos sale bien y en una segunda oportunidad por una circunstancia similar tampoco vuelve a salir bien, empezamos a tener, ahí sí, un mito y nos metemos casi que una verdad en nuestra cabeza y es que a mí todo me sale mal, es que a mí nada me funciona. Si arrancamos así, exactamente, eso no va a funcionar. Entonces empecemos a identificar esos pensamientos negativos y empecemos a pensar cómo lo podemos cambiar. No nos quedemos con que es que no me funciona, no sirve y no lo logro. No, más bien, ¿qué no he hecho bien? Tal vez qué ha faltado y qué tengo que ajustar para poder lograr el objetivo. Pero ¿cómo lo logramos? Por medio de ese cambio a nivel cognitivo, puro pensamiento. ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy emitiendo internamente desde mi cerebro? ¿Cómo están mis pensamientos? Empezamos a cambiar esos pensamientos y tan pronto nos empieza a salir la primera cosita bien, decimos, oiga, sí se puede. Total. ¿Qué teníamos que hacer cuando nos dicen? Es que usted lo que tiene es que cambie esa forma de pensar. Es totalmente cierto. Sí, a veces solamente con el cambio de actitud basta. Exactamente. Y esto va muy ligado a las personas que de pronto les guste el tema así de crecimiento personal, espiritual, a todo el tema de la física cuántica. Y de saber que todo lo que pensamos y sentimos es energía, que busca encontrarse afuera con energía similar. Pero entonces si somos negativos, si estamos bravos todo el tiempo y un montón de cosas, ¿con qué lo vamos a encontrar? Con más negativa, con más energía negativa. Sí. Entonces es muy importante y eso también se llama reprogramación cognitiva, ¿cierto? Exactamente. Desde psicología lo manejamos, digamos, con otros conceptos. Y es que hay algo fundamental, y es que, pues digamos, en especial desde mi enfoque como psicólogo desde la parte cognitiva conductual, todo lo que nosotros hacemos es el fruto de lo que pensamos. Entonces, si yo pienso positivamente, yo voy a tener un comportamiento adecuado.
Si yo pienso de manera negativa, simplemente no funciona. Si yo pienso no me va a salir bien, no me va a salir bien, estoy negada, todo en mi vida es malo, yo voy a actuar de esa manera. Entonces, van a pasar esas cosas. Y van a pasar esas cosas. Entonces, cuando vamos a evaluar, vieron, es que siempre me va mal. Pues claro, si piensas mal, si tu cognición es negativa, tu conducta va a ser de la misma manera. Entonces, tengamos siempre presente, nosotros actuamos con base en lo que pensamos. Entonces, cambiemos pensamiento y empezamos a emitir conductas y comportamientos adecuados y positivos. Y teniendo en cuenta que el resultado siempre va a ser la consecuencia de nuestras acciones. Pero no significa que el resultado siempre va a ser el que queremos. Y ahí es donde juega el papel la resiliencia. Si no me salió esta vez, lo vuelvo a intentar, me vuelvo a adaptar y vamos para adelante, ¿no? Claro, y ahí sí, la frase, el concepto, pura reestructuración cognitiva. Tenemos que reestructurar nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo siempre les recomiendo, en esos puntos es muy importante acudir al profesional que sabe, que nos va a ayudar a identificar esos pensamientos inadecuados, esas ideas rumiativas, esos pensamientos automáticos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que solamente emito eso? Entonces empezamos esa reconstrucción. Y cuando lo logramos, pues básicamente eso genera una felicidad enorme y vamos volviéndonos altamente resilientes porque utilizamos todas esas situaciones, digamos, negativas como la oportunidad, como el cambio. Cuando hablamos del cambio también hay algo que por ahí hemos mencionado. Cuando se revisa el tema de pronto como de niveles cognitivos, de inteligencia como tal, la adaptabilidad es una herramienta fundamental, es un elemento que es muy importante. Y se tiene comprobado que la persona que se adapta al cambio fácilmente son personas que son más inteligentes. Y no es que tengan un índice por allá superior que sale de la nada, no, es que logran adaptarse y eso es inteligencia. Por eso también es que vemos personas para las cuales que generan negación como tal al cambio, resistencia al cambio. Yo creo que ese es lo que yo estaba pensando y ese es el término. En el cambio solamente hay oportunidades. Pero entonces muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, estamos tan cómodos con la vida que llevamos que algo medio se afloja y las cosas empiezan a cambiar y estamos en una zona de confort tan grande que se nos olvida ser resilientes y se nos empieza a ir todo a pique. Sí. Pero las personas que ven los cambios como una oportunidad para hacer lo que venga, ¿cierto? Normalmente logran tener éxito. Así es. Y por ejemplo, esto llevado al cambio organizacional. Todas las organizaciones, si volvemos al punto, son totalmente dinámicas. Entonces, la organización o las empresas con que nosotros trabajemos, a quienes prestemos servicios, cambian. ¿Qué sucede muchas veces con los trabajadores? Y se dispara el estrés, la enfermedad, la incapacidad, la frustración, la rabia y una cantidad de cosas. Hay cambios. Entonces, si hay cambios, inclusive en nuestros perfiles y en nuestros roles, tenemos dos opciones. Una, quedarnos en la lamentación y obviamente generar esta enfermedad, o la otra, identificar la oportunidad. Ok, me cambiaron mi perfil, me cambiaron mi rol, tengo unas tareas nuevas. ¿Qué hago con esta información? ¿Me quedo ahí o encuentro la oportunidad y potencializo mi nuevo rol, mi nuevo perfil? Entonces tenemos que ser abiertos al cambio. Y por ejemplo pasa en el sector empresarial mucho que los mercados cambian. Entonces las compañías tienen que cambiar. Y uno ve mucho que las que no innovan, pasa mucho con marcas acá de comida, que hace unos años uno era feliz en esos restaurantes. Pero empezó a pasar el tiempo, empezaron a llegar nuevas cosas. Cuando uno menos ve, ay, ya no existe este restaurante. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, es que vendían lo mismo. No se preocuparon nunca por adaptarse al cambio. Claro, y se quedaron en la brecha generacional. En este momento somos diferentes. No, y que no sé si es la percepción mía, pero ahora avanzamos mucho más rápido que antes. El tiempo va así, los cambios son así todo el tiempo. Y a veces como que no da el respiro como para uno adaptarse bien, sino que uno a las malas uno se va adaptando. Claro, y vuelvo, a mí me encanta poner ese ejemplo. Cuando sintamos cualquiera de nosotros que está siendo muy difícil y que no lo vamos a lograr, siempre pensemos, somos sobrevivientes a una pandemia. Nos tocó vivir cosas muy difíciles.
a una gente mucho más que a otra. Y más en sector salud. Exactamente, y los que estamos en todo este sector realmente convivimos con la muerte varios años. Nos tocó ver cosas que fueron devastadoras, la partida de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros pacientes, cosas que fueron muy fuertes. Entonces, cuando nos dicen es que no puedo, claro que podemos. Yo este tema lo hablo mucho con el personal asistencial en salud y siempre les digo, ¿por qué? Porque es que nosotros somos ese elemento transformador en la vida de nuestros pacientes. Entonces también, si el paciente ve en nosotros, los familiares de nuestros pacientes, una actitud negativa y poco resiliente, ¿qué pueden esperar ellos de quienes los están ayudando? Entonces, por favor, a cambiar esa mentalidad. Total. Y por último, que me encanta y lo hemos mencionado también, practiquemos o desarrollemos la gratitud. Nosotros solemos quejarnos por aquellas cosas que no logramos y por lo que no tenemos. Muy pocas veces agradecemos. ¿Agradezcamos a quién? Digamos a esa parte espiritual, independiente de cual sea, y agradezcámonos a nosotros mismos. Seamos compasivos con nosotros mismos. En un momento determinado, yo hago el ejercicio cuando me acuerdo y cuando de pronto estoy en un momento crítico. Y me hablo a mí misma y digo, Erika, gracias. Erika, te felicito, tú has logrado muchas cosas. Y en esa parte de la gratitud, lo que les decía hace un ratico, recordemos de dónde venimos y qué hemos hecho para estar en el punto en que estamos cada uno de nosotros. ¿Qué hemos logrado? Y empezamos a hacer una lista y empezamos a darnos cuenta que somos privilegiados realmente. ¿Cómo estoy en este punto de mi vida? Estoy en un punto de equilibrio, estoy en un punto en donde me siento muy bien, en donde tengo bienestar, pero quiero mucho más. ¿Ok? ¿Qué necesito para llegar allá? ¿Cómo visualizo mi futuro? Y nos vamos a dar cuenta que somos unos afortunados y unos bendecidos. Y eso se llama, ¿qué? Resiliencia. ¿Listo? Adaptabilidad. Gracias a esas dos palabritas hemos logrado estar en el punto actual, lograr obviamente muchos objetivos y metas, y muy importante, ser contributivos para la sociedad y para la humanidad. Porque no solamente lo que hacemos por nosotros, ¿qué estamos haciendo? A este mundo a servir. Exactamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos ayudándole a alguien? Les voy a compartir una infidencia, pero creo que viene al caso. Ayer recibí, y quien me lo envió y ve el podcast va a saber qué es esa persona. Ayer recibí un mensaje muy bonito de una compañera de trabajo que tuvo una situación muy compleja por temas personales y laborales como tal. Y ayer me mandaba un mensaje y me decía que muchas gracias, que porque esa persona estuvo en un momento crítico de su vida, en donde estuvo a punto inclusive de atentar contra su vida. Y que gracias a ese apoyo, a esa inyección de resiliencia, de adaptación al cambio, y obviamente de toda la parte desde el apoyo, como tal, como psicóloga, había cambiado su vida y hoy en día estaba logrando objetivos. Y me lo agradeció. Ese tipo de cosas difícilmente nos sentamos nosotros a analizarlo. Cuando yo recibí ese mensaje, créanme que a mí el impacto emocional que me generó, y de hecho le respondí y le dije, gracias, bueno, es mi responsabilidad todo, y en este momento puedo hacer en mi checklist profesional, puedo hacer el chulito, lo logré. Entonces, no nos quedemos solo con lo que quiero para mí. ¿Qué clase de ser humano soy? ¿Estamos realmente aportando a la humanidad? Porque es que vinimos a servir. Entonces también revisemos eso. En ocasiones recibimos mucho, pero damos muy poco. Entonces cuando hablamos de gratitud y como esa introspección y de ese... Y el tema de él me gustó mucho, como tú le dijiste, de esa autocompasión. Nosotros nos damos látigo. Terrible, nos damos a nosotros mismos, sí. Y agradezcamos a nosotros. Oigan, que es que la embarré, que es que no me fue bien, hice uso una iPod de cualquier cosa, no aproveché la oportunidad, listo, ya, ¿qué se aprendió? Tal cosa, listo. Sigue adelante, pero seamos compasivos con nosotros mismos y agradecer. En la noche, a levantarnos, abramos los ojos, así toque madrugar, tengamos mucho frío, está lloviendo en este momento mucho. Uy, gracias. Sí, gracias a quien le queramos agradecer. Gracias porque estoy viva, porque estamos en este mundo, porque sé que... Y esa va a ser la diferencia del que se monta en Transmilenio predispuesto a pelear y el que monta a pelear a Transmilenio, así esté lleno, van en el mismo Transmilenio los dos. Y está el que quiere pelear, el que va fresco. Sí, bueno. Sí. Oiga, es que usted no ve... Ay, sí, qué pena. De pronto es que no tengo las gafas bien puestas, se me movieron y... Lindo. Disculpe. Pero ya, es un cambio de actitud y de pensamiento. Así que a
echar mano de todas estas herramientas, de esta cajita de herramientas y a darnos cuenta que está en nosotros trabajar en la resiliencia y ser más adaptativos al cambio. Bueno, Doc, yo creo que por hoy vamos finalizando. Les cuento una cosita acá. Este es nuestro primer capítulo, de hecho en la sede SUBA, ¿cierto? Nuestra nueva sede de la Clínica Medicentro, para que vengan y la conozcan, es muy bonita, en el barrio Villa Elisa. Y bueno, Doc, danos un mensaje para finalizar este tercer capítulo. Ok, para finalizar, tengamos presente lo que hablábamos hace un ratico, y es que la resiliencia es una habilidad, una competencia que podemos trabajar. ¿Listo? Entonces no es que yo definitivamente nací de malas y me voy a quedar de malas. No, tenemos que trabajarla como una habilidad más. Entonces fortalezcámosla. ¿De dónde vamos a partir? Revisemos qué es lo que posiblemente no está funcionando o no estamos haciendo bien. Entonces generemos ese cambio y busquemos ayuda en un profesional. ¿Para qué? Por si vemos que definitivamente está siendo muy complicado. ¿Cómo sentimos que está siendo complicado? Cuando nos falta bienestar, cuando no encontramos el equilibrio, cuando sentimos que algo no está funcionando y que realmente me está incomodando y me está generando mucho malestar, busquemos ayuda, levantemos la mano, busquemos un profesional experto para que nos ayude a identificar todo este tipo de cosas y a entrenar el tema de la resiliencia y de la adaptabilidad. Súper, Doggy. Y otro consejito, busquemos ser esas personas vitaminas, ¿no? Eso es fundamental. Busquemos ser esas personas que realmente simplemente con la actitud y con la sonrisa podemos ayudar a muchas personas. Yo creo que son cosas que no se agradecen, pero uno que día a día puede impactar muchas vidas. Sí, busquémoslas y todos las tenemos. Y ojalá nosotros nos convirtiéramos en la persona vitamina. Qué chévere cómo se sentirá de rico cuando seamos nosotros los que pasemos y recibamos comentarios bonitos de gratitud, de simpatía, me encanta estar contigo, tú me alegras el día, tú me cambias el pensamiento, gracias porque me ayudaste a ser mejor. Eso es elemental. Entonces, casi que también recomendación o consejito final, ¿cómo quisiéramos que nos recordaran? Como aquella persona que tuvo muchos logros y mucho éxito, pero para él solo, para ella sola, y fue egoísta, o como aquella persona que además de tener muchos logros personales, contribuyó y nos ayudó. Total. Y fue una persona que dejó huella. Entonces pensemos. Bueno, y terminamos con unas buenas reflexiones. No, estamos muy... Sí, pues esto ya va a ser un podcast como de filosofía. Es que esto es maravilloso. Cuando hemos visto la acogida que estamos teniendo, los mensajes que nos dejan, pues eso es lo que nos lleva de motivación realmente. Muy bonito. Entonces, bueno, agradecerles una vez más. Y nada, nos vemos dentro de 15 días con nuestro cuarto capítulo. Dejen en los comentarios de qué quieren que hablemos. De pronto hablamos del tema con un capítulo completo de mindfulness. Perfecto. Como que está interesante el tema. Y de pronto para poder recomendarlo en otros capítulos como herramienta, decir, vayan al capítulo 4. Entonces, me encanta. Puede ser la idea. Entonces, bueno, muchas gracias para todos y nos estamos viendo dentro de 15 días, Doc. ¿Listo? No se lo vayan a perder. Que estés muy bien. Chao. Chao.